¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. El placer de saludarlos en esta ocasión en un nuevo Estamos leyendo Estamos leyendo. junto a Dylan, o mejor dicho, ¿qué estás leyendo, Dylan? Sí. Averigüémoslo. En esta sección de canal un poco más descontracturada en algún sentido, bueno, lo decía de la Facultad de Derecho, ¿no? Es un poco la idea de hacer un salpicado de lecturas y de películas u obras artísticas en las cuales hemos adentrado en esta semana o a lo mejor vos un poquito más. Y la idea es que no se pierda, ¿no? Sí, me ponía a pensar que estamos en la Facultad de Derecho y esta idea justamente de muchas veces la idea de segmentación de las humanidades Sí, que de cierta manera termina haciendo perder la comprensión de un hecho, un fenómeno histórico, incluso de la misma materia. Eh, pero la, cuando la vos... pérdida de la interdisciplinariedad Sí, en el objeto de estudio termina haciendo no comprender el objeto de estudio. Yo creo que es un gran error de las humanidades, por ejemplo. O sí, sea, es que vos tenés que estudiar en cierta manera una comprensión total. Incluso es muy bueno también leer la fuente. Por ejemplo, si vos lees a Marx o lees a Adam Smith, no es lo mismo que alguien que te diga esto dijo Marx y esto dijo Adam Smith, porque por más que sí sea lo mismo en términos de datos, de, si quiere, básicamente de un pensamiento racional, no es lo mismo para entender la comprensión de la época. Si vos lees a Marx cómo escribe Marx, o cómo escribe Kant, o cómo escribe Adam Smith, y dónde pone el punto y la coma, eso te da una comprensión otra del objeto que no te lo da el que te lo puede explicar. claro. Es interesante el hecho de atravesar el texto y esa comprensión que te da el leer la fuente e incluso el leer sobre el autor también en ese contexto histórico. Sí. Y el derecho fundamental, ¿viste? No se estudia generalmente el contexto histórico desde dónde nace determinados derechos. Y eso es tremendo, tremendo porque muchas veces uno se Igual sí estudia está. la materia. Por lo menos en el programa sí está eso. Más allá de que después a lo Está, mejor no se está le la dé tanta idea de importancia. naturaleza jurídica, sí, lo que menos se le da importancia, Mm, ¿no? Y es tal vez, claro, comprendés ahí todo, o sea, mm. comprendés la génesis del derecho. Claro, a lo mejor yo entiendo lo que decís. Creo que lo que suele suceder mucho a nivel académico La es, pérdida de lo espíritu, sí, un poco de de lo lo curioso, anímico ¿no? espiritual, Poco también claro, de la de la curiosidad intuición, del ¿sí? porqué, ¿no? De las cosas. Pero incluso Coincido con eso. lo vacías generás una especie de gente media silogística, lo vacías de sal. Sí, Es como vaciar el anímico espiritual el objeto. en algún sentido lo estás vaciando de la forma, no, del contenido y te quedas con la forma. O sea, te quedas bueno, el resultado, ¿no? Un poco el- con esa regla que si vos no ves bien por qué surgió o bien para qué, carece de sentido también. Sí, sí, pero incluso algo más, ¿viste? Uno se relaciona Mm, con las cosas, con el sí, objeto, con los otros, ¿no? Desde tu nombre y apellido. Vos me podés decir tu nombre y apellido, dónde trabajás, tus datos civiles, por así decirlo, y no me estás diciendo tampoco, yo no puedo llegar a comprenderte. En no, no te cambio, bastan mis atributos de la no me personalidad, banca, digamos. me lo tengo que charlar. O sea, Mm, tengo que conversar con vos, tengo que estar tiempo con vos. Incluso es un poco eso, ¿no? Eh, es lo anímico espiritual, eso que te transmite, sí, sustancia, ¿viste? sí, Tal sí, vez sí. estoy diciendo pensamiento mágico, ¿no? Pero realmente el ser humano no se familiariza con las cosas de un punto racional o de dato. No, a Eh, mí me pasaba mucho que necesitaba al estudiar en todos los casos la naturaleza jurídica, ¿no? Porque es como que cuando vos estudias derecho, si empezás a estudiar institutos jurídicos y no sabes bien por qué, puede ser un poco aburrido para mí, o por lo menos para mí lo era, ¿no? Pero es cierto que, como vos decís, se le da poca importancia porque vivimos en una época en la cual lo único que importa es, pareciera, ¿no? El examen, ¿no? El parcial, la nota, el terminar, el concluir antes de empezar, me parece. Creo que es un poco como yo lo sentí a nivel general, por lo menos.
y no solo en la Facultad de Derecho, sino también en otras facultades también, o por testimonios de compañeros, ¿verdad? Sí, se le da poca importancia al sentido Sí, y después termina generando una sociedad depresiva, de gente que se siente vacía o de gente sin vocación. ¿Viste? también. La idea de un tipo como exprimido, que no tiene agua, que no tiene sustancia, que no tiene ganas, ¿no? Y termina generando eso, termina poniendo a la gente el burócrata, ¿no? Esa idea de empleado público, incluso de empleado privado, pero totalmente desanimado, sin sal, ¿no? Sí, sí, sí. Es desabrido. Porque claro, le quitas todo lo que es la sustancia extra a las cosas, es como que coma sin condimentos. Claro, te estarías alimentando igual, pero no Sí, sería lo sí, mismo. tal cual, es Sí. como en un futuro comer vitamina, ¿viste? Decir, bueno, no, ya no se come más, se come estas cápsulas que ¿No? te van a servir para... O como en Matrix, Sí, ¿viste? Que comía esa pasta. claro, Decía, no, ahí está. esto no tiene sabor Claro, a nada. no tiene sentido el banquete, Sí, no tiene sí. sentido de juntarse a comer con alguien, o Mm. sea, totalmente. Pierde Sí, sí. contenido ritual en algún sentido, ¿no? También. Y sí, sí, y si Mm. pierde, te empiezas a generar gente gris, ¿viste? Eso es lo que digo yo. En todo, ¿no? Me parece que es un poco en todo. Y Sí, es un desprecio por el sentido, Cruz. Ya sea el sentido te lo puede dar una ideología, una religión, el arte. Por ejemplo, leer a Kafka sí. o leer a Nietzsche te da el parámetro para entender el nazismo o incluso lo que va a venir en esa época. Mm. ¿Entendés el espíritu de la época, no? Sí. Yo me puedo explicar lo que es el nazismo o leer históricamente el nazismo, Sí, pero si qué yo sé yo, en el no... diccionario buscar la definición de nazismo y Claro, total. parecería que Y bastara con eso, ¿no? Pero sí, no. sí. Bueno, uno que lo hace genial es Roberto Calazo. Mm. Te analiza esas otredades del momento de la historia y es interdisciplinario, es la idea del sabio, ¿no? Mm. Eh, Pero vos decís entonces que lo interdisciplinario, o sea, está bien, es lo que debería buscar todo estudiante, todo, digamos, y no persona tenés mucho el tiempo, pero que intenta ser dueña del saber en algún sentido, pero yo entiendo de todas maneras que a la hora para... de estudiar vos Sí, necesitas fragmentar, necesitas dividir, sí, pero también necesitas sentido, ¿eh? Porque si no, en un momento decís esto, el ser humano necesita sentido. pero no se lo da el sentido después en la conjunción de todos esos factores. Por ejemplo, Capaz que pones ese sentido en otro lado, puede cuando se ser, habla sí. de, qué sé yo, no sé, una junta interdisciplinaria de intelectuales de distintas ramas del saber, ¿no? Mm. ¿No está ahí un poco la conjunción de todos esos elementos de la sociedad que deben encontrar el Es muy sentido? difícil, porque si vos te... Es como decir, analizo, porque terminás analizando el hecho desde una perspectiva, desde tu ámbito, Sí, y terminás inventando otra cosa. Es como que yo te diga, no, en realidad los tipos que venían a, no sé, la conquista española, en realidad sí, querían plata, ¿no? Y querían con la plata sacar, saquear y hacer plata. Y vos decís, pero ¿cómo? Si era una sociedad teocéntrica. Entonces, capaz que sí, había gente que realmente le importaba la cuestión mercantil, pero a la gran mayoría tiene una cuestión, casi un mandato divino, tal vez. Entonces, ¿cómo yo puedo entender un hecho histórico si claro, no le iba a la teología de la época? Si en la conquista española estaba el debate Sepúlveda, que decía que había que conquistar América española por una cuestión de porque somos más civilizados, lo citaba Aristóteles, porque somos más civilizados que estos, o estaba de las casas que decía que era una barbaridad lo que se estaba haciendo en América, o estaba por el otro lado de la escuela de Salamanca con Vitoria que decía que no, que el argumento era una cuestión de la libertad de culto y la libertad de comercio y por eso era necesario sentar las bases para generar una especie de misión eh, bueno, generar el mandato también incluso de Isabel la Católica, ¿no? De generar converso, ¿no? Que se mm, haya que cristianizar a la gente. Y no es lo mismo la visión de Sepúlveda que decía que no eran humanos y que los indígenas eran una cosa, un animal, o la visión de las casas que era que sí eran gente y tenían personalidad y tenían alma y mm.
pero es un debate teológico igual. Sí, Pero es un debate teológico que también te ayuda a entender el debate. sí, político que había en esa Claro, época. un tipo que viaja en un pedazo de madera Mm, sin saber lo que hay, sí, me genera medio como decís, che, pero es por la plata nada más. En ese momento, viste, es algo medio. sí. eh, por- Sí, vos necesitas, hoy digamos, sí, hoy lo puedes analizar de una característica económica a las cosas, pero ni siquiera porque hay un factor inconsciente, mm, llamarlo espiritual, llamarlo como quiera, pero hay un factor de emociones, de cosas que trascienden lo meramente económico, incluso en tu laboriosidad. Vos decís, yo quiero plata, bueno, pero hay algo ahí que te está llevando sí. a ese fin, hay Sí, un porque espíritu de además época. en la conjunción de distintas ramas del saber vos podés desbloquear otro tipo de pensamientos, ¿no? Otro tipo de formas de pensar en esa conjunción de estudios teológicos que podés hacer sobre un tema, sobre estudios filosóficos del mismo. Yo creo que en algún sentido esto también se busca hacer en las distintas carreras, introduciendo materias que tienen que ver con otras carreras, ¿no? Por ejemplo, en Derecho se hace mucho con filosofía del derecho, con teoría pura, que también se mete mucha filosofía. Creo que se buscan ahí, ¿no? Como insertar, aunque a veces, bueno, queda corto eso. Sí. Sí, sí, igual es imposible. La idea es una educación en la que uno a veces propone. A lo mejor es una educación que debería No, incluir es imposible. durante toda tu vida, ¿no? Es imposible. No, no sé si toda tu vida, pero una cosa más. Yo creo que la mejor educación es la particular, ¿viste? Tener un maestro, Sí, 10 alumnos como mucho, y que tipo el bosque caminando, ¿viste? Una mm, cosa media griega. Eh, con una túnica sí, y sí, sí. vengan los No, la animales. educación en masa es imposible. Imposible, es imposible. Pero Incluso yo te diría que la teoría y la práctica tienen que estar generalmente de la mano. Si vos me sí, decís a mí, no sé, por un médico, que el tipo vaya 4 horas con el médico y que el médico te léete esto, aquello, no sé. sí. Y yo haría más o menos eso incluso. Pero es Es inviable eso. inviable, Es totalmente. inviable. Es inviable por la cuestión masa, modernidad. Mm, Sí. sí, sí, sí. Es inviable, pero bueno, a lo mejor, qué sé yo, vos lo podés conseguir con la virtualidad o no. Pequeños grupos de la virtualidad o solo No, la virtualidad es o, peor, creo yo. o la educación, digamos, particular solo tiene que ser presencial. No, es peor, la virtualidad es ¿Sí? peor, sí. Peor, no existe la alternativa de conseguir pequeños grupos, No, no. ¿no? O sea, sí, tenés pequeños grupos, pero bueno. Pero bueno, más allá de esto, la idea de que estuviste viendo, que estuviste Sí. leyendo. Em, no, yo mira, estuve leyendo un poco más de Doom. Le terminé el primer libro. La verdad que vengo un poco lento, pero bueno, me da un poco de vergüenza decirlo, pero bueno. Sí, Em, lo hablamos un me- poco el primer libro de la vez pasada. sí, yo no había terminado. Yo de hecho en ese momento estaba, no sé si la mitad del primer libro, pero bueno, lo pude terminar. Me pareció fantástico todo este desarrollo que se le da a Leto y a Paul, que como habíamos dicho la vez pasada, no es como el de la película y demás. Creo que toda esta parte donde Paul descubre todo este poder que tiene es fascinante, ¿no? Y este horror que siente su madre también es impresionante porque se da cuenta que su hijo a lo mejor realmente es el Lisan al-Gaib, el Kwisatz Haderach, ¿no? Eh, me gustó bastante, obviamente calculo que hay bastante para profundizar ahí una vez que lo pueda culminar y teniendo en cuenta, Dylan, que vos estuviste adentrándote en grandes imperios de la Sí, historia, estuve viendo las a lo mejor después podamos... 12 conferencias que da la sí, Fundación Juan March, que yo digo que mm. junto a la Fundación Gustavo Bueno y el Ateneo Buen, Mercantil son los tres mejores sí, canales de la península ibérica, España, digamos. Son grandes, los tres son grandes canales, tienen conferencias es espectaculares. muy completo además. Yo estuve ayer viendo la primera de Usanapistam, creo que es. Sí, el de El Asiria. de Asiria, Sí, sí, sí. Y me llamaba la atención que el profesor, el historiador, comenzaba la conferencia diciendo los asirios eran
terribles, dice. Y la verdad, bueno, todas las esculturas demostraban eso, ¿no? Porque había desmembramientos, ¿no? Que le cortaban la cabeza y demás. Sí. Pero bueno, también es cierto, y explicaba él, que Tenían esto no como la era. costumbre de poner la cabeza de los vencidos Sí, y en además picas. había digamos, un fragmento que explicaba que uno de estos emperadores había, digamos, masacrado y le había quitado la piel a sus enemigos y los había puesto a la entrada como para marcar, ¿viste? Toda esta cuestión de poder. Te daban las Pero, opciones, igual vos podías entrar al Imperio claro, Asiria sí, con la paz, pagando los impuestos, sí, sí, o bueno, si no íbamos a la guerra. sí, sí, La característica que tenían los asirios era la cuestión de que tenían el primer ejército profesional de la historia, que eso le da una ventaja en el sentido de que estos tipos estaban entrenados y estaban solamente predispuestos a esta actividad, que claro. estaban listos para la guerra en cualquier momento. El primer ejército profesional y no que eran campesinos que agarraban y... Pero pará, porque lo que es Esparta, ellos sí eran profesionales, ¿no? En algún sentido. Sí, sí, pero Esparta Y, viene después. pero yo había visto que lo que era, por lo menos no vi completo este documental, pero todo lo que explicaba que, Esparta igual es otra cosa, porque en sí, Esparta eran la clase, los espartanos los entrenaban sí, y eran los nobles, claro, y a su vez eran guerreros. O sea, se les daba una educación, viste que se cuenta en la historia que a los 5 años lo mandaban al bosque solo y se la sí, tenían que arreglar y los dividían por mujeres y hombres y los entrenaban, mm, les daban de comer una sopa totalmente desabrida, los entrenaban, realmente eran como, se entrenaban muy de jóvenes. eh, Incluso las madres le decían cuando iban a la guerra o volvés con tu escudo o no volvés, la idea de que ellos se enterraban con el escudo, era un honor morir en la muerte, pero eran nobles. Los nobles eran guerreros, ¿no? Era claro, la idea esa. Los que iban a la guerra principalmente eran esos nobles guerreros que estaban súper entrenados. En el caso de los asirios, no, ellos tenían como un ejército profesional que se les pagaba, claro, eso es revolucionario en ese momento. Y sí. tenían también el tema de las sandalias, eran como, empezaron a usar sandalias y eso, bueno, iban descalzos mucha gente y eso también fue una gran movilidad en esa época. La idea de las Debe sandalias, haber sido recontra sí, revolucionario sí, eso, teniendo en cuenta la cantidad de lesiones y bajas por lesiones en los pies, calculo, ¿no? claro, sí, sí. Sí, sí. Que la sandalia, dicho sea de paso, porque me adentré un poco en lo que es morfología del pie, ¿viste? La sandalia está bien, pero ya cuando se empezaron a hacer zapatos que empezaron a tapar todo lo que sería el pie, lo empezaron a deformar y le fueron quitando cada vez más fuerza a lo que sería la Claro, claro. musculatura del pie, ¿viste? Bueno, hay toda la cuestión ahí metida en eso, ¿no? Sí, sí. Que está interesante. No, Pero, y lo curioso pero sí, lo que de te estos quería grandes imperios, decir era que había visto que lo que es el surgimiento, por lo menos, de este Usanapistino, no sí, sé, es bastante posterior a lo que serían los imperios, qué sé yo, griego, romano, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, Eh, de hecho está en la Biblia los de, asirios. de Ramsés III, o Mm, sea, había pasado Ramsés III, o sea, era como que fue bastante posterior en la no, historia, está bien. todo eso. Pero también hay la idea de estos líderes que son como lo que hoy vendría a ser autócratas, ¿no? Se le Mm, diría. O incluso dictadores, ¿no? Eran líderes fuertes que crean imperios y que se basan en claro, en una mucha crueldad y a su vez en también poder de negociación y persuasión. De alguna manera Todos son todos siempre líderes instruidos, maquiavélicos. ¿no? Todos siempre instruidos con profesores, A con veces sí, a veces formación. no, a veces uno se va medio criando en el fervor de las cosas, pero sí eran muy conocedores de su pueblo. Em, y esta idea interesante de que vos hablabas de Doom, por ejemplo, bueno, Paul Atreides, Sí. y justamente en esta época de los 60 que también se escribe El Padrino en esta época, Mm, lo dijimos la vez pasada, que es la necesidad de una sociedad norteamericana que está llegando a los 60 como la primera generación de chicos criados en el bienestar económico, ya pasado la superación de la crisis del 30, pasado la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea,
es como la primera generación que no tiene que ir a la guerra, que mm, está criado en el bienestar y el consumo, en una sociedad de consumo, que termina siendo esta revolución contracultural estadounidense. eh, bueno, estamos en la época de que se crean los profilácticos, ¿no? También mm. la idea de la revolución sexual, Sí, los la hippies, decadencia del protestantismo estadounidense, hippies, drogas, ¿no? Todo. hippies, Mm, drogas, va a venir también ahí el Concilio Vaticano II, luego el Concilio Vaticano I, o sea, es un momento de crisis, de relativismo cultural, de contracultura, que va a generar que, por ejemplo, empieza a surgir también ciertos, bueno, Frank Herbert empieza a decir, bueno, líderes. necesitamos un líder fuerte que ordene, ¿no? Como Es una una. cosa. Vos decís que en algún De hecho, el sentido. Fremen es todo lo contrario a lo que podría ser un hippie estadounidense, digo, un muchacho estadounidense en esa época que está criado con todas las comodidades. Mm, Como que, bueno, este tipo sí, está criado a base de disciplina, ¿no? De un fuerte entrenamiento, físico más que ¿sí? nada. Físico y mental. Claro, porque esa resistencia no solo es física, sino que debe ser mental, porque si no Incluso. sería imposible. Pero me refiero a, vos hablás en algún sentido también de una fragilidad o pérdida de masculinidad. Bueno, hay eso, de hecho a Frank Herbert se lo acusa mucho de ultraderecha, ¿no? Estos Mm, movimientos de alt-right, ¿viste? En Estados Unidos, sí, esto también muy actual, ¿no? Yo justamente te decía Nietzsche, y me acerqué a la obra El ocaso de los ídolos, la última obra de Nietzsche. ujú, Y yo digo que es muy profética en el sentido de lo que va a venir después. Em, y hay algo en ese sentido de Nietzsche que es como un pararrayos entre lo que critica o lo que está de acuerdo, que también es un espíritu de la época que Nietzsche lo puede captar. Y en esta suerte, yo decía, justamente el ocaso de los ídolos, ¿no? Bueno, va a ser el siglo XX, va a ser la época, ¿no? De estos Hitler, Stalin, Churchill, sí, eh, Franco, Mussolini, Tito, ¿no? Todos estos líderes que todos lados, Mao, ¿no? Todos estos líderes que empiezan a surgir en esta época de una especie de nostálgica, incluso del Imperio Romano en muchos casos, también del cesarismo, sí, incluso Hitler y Mussolini le van a copiar la estética hasta el saludo, ¿no? La idea del saludo nazi era el ave de los romanos, como que hay una especie de necesidad de un líder fuerte, de una virilidad, ¿no? Esta virtud maquiavélica, Maquiavelo habla de la virtud, o Platón habla del timos, esta idea mm, de la irascibilidad, que es va a estar frecuente y yo creo que en esta época como que va a haber una necesidad de ciertos sectores como reaccionarios a esto, decir, bueno, necesitamos recuperar esta claro. masculinidad, virilidad, ¿no? Como que hay una crisis ahí que se está gestando. Hoy creo que los avances de esta Es una crisis de llamada poder, nueva ¿no? derecha o estos líderes fuertes, yo para mí igual son como parodias, Es que cuando pero el va a ser poder un se poco eso. fracciona, en algún sentido se busca, ¿no? Esa, Exacto, cuando unificarlo, ¿no? no solamente el poder, cuando se fragmenta el pensamiento, cuando se fragmenta la gente, la cultura, va a haber Sí. sociedades, como justamente lo venimos diciendo, ¿no? El tema de la apatía. Mm, Arrancamos la charla con eso, ¿no? De cómo este sistema segmentizado, mm, analítico, entre comillas, o más que analítico, como que esto es analítico y esto es el disfrute, y entonces la idea del doble de la modernidad que va a generar sociedades apáticas o sociedades que están pasadas de entretenimiento sí, y sí, 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 se va a buscar una solución, incluso sociedades sin trascendencia, ¿no? Sin sentido. Y con muchos le van a buscar el sentido a través de la política. De hecho, el personaje de Paul Atreides es un personaje que es a su vez es político y profeta, ¿no? Él ve el futuro del tiempo, él es el Cristo, pero a su vez es un Cristo, es un César. sí. La idea del César, Claro, Cristo dice lo que entiendo. es el César, pero este va a ser una especie de mezcla de los dos. Claro, porque él tiene muy en claro al ver los distintos tipos de probabilidades, ¿no? De futuros, sabe muy bien qué es lo que debe hacer y es muy práctico también el tipo. Entonces te dice, no,
necesitamos a los Fremen, ¿no? Necesitamos a los Fremen porque claramente necesitamos conocer. Nosotros en Canaán, ¿quién era el que prosperaba, ¿no? El dueño del mar. Acá es el que es uno con la naturaleza, que es el Fremen. Vos necesitas conocer el ambiente, ¿no? Eso también propio de Maquiavelo, ¿no? Conoce tu territorio para poder prosperar en cualquier tipo de táctica estratégica de guerra, ¿no? El arte de la guerra, básicamente. Necesitas conocer y para eso necesitas al vaquiano, ¿no? En Sí. este caso, Paul Atreides sabe y siendo incluso un Harkonnen que los Fremen odiaban a los Harkonnen, él decide, se une y después lidera a los mismísimos Fremen. Pero bueno, después ya me adentraré un poco más en la lectura, más allá de que vi las películas. Sí tiene ya de por sí varias diferencias ahí en esta primera parte que, bueno, me parece muy bien contado y orgánico como está en el libro mismo, ¿no? Em, Después, cuando hablemos del próximo capítulo del Planeta de los Simios, ahí seguramente nos Y nos vamos a adentremos repetir un poco, un poco igual, más o repitiéndonos, ¿no? y esa es la cuestión, ¿no? Vamos a repetir. Pero bueno, uno siempre se repite. Eh, Pasa que, bueno, tampoco queríamos hacer el programa sin nuestro querido y bien estimado colega, que en este caso no ha De participado. hecho, la idea de que yo estuve viendo estas conferencias, que estuve repasando Sí, Maquiavelo, ahora estoy leyendo Carl Smith y la teología política, Nomos de la Tierra de Carl Smith, sí, de ahí me viene el pensamiento este de cómo bueno, todo está relacionado porque estaba viendo el planeta de los simios. O mm, sea, cómo una cosa te termina llevando a determinadas lecturas. Bueno, Nietzsche también, por el tema del planeta de los simios, también lo empecé a leer. sí, Y lo relacionás también con la época en la que vivís vos, ¿no? En esta época política, social. claro. Uno relaciona ese montón de cosas. Y eh, eso es lo interesante, ¿no? La posibilidad o la bueno, sinapsis que hace uno, estamos ¿no? diciendo esto de relacionar todo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, qué sé yo. ¿Y qué estuviste? Me dijiste que estuviste viendo Nazareno y el Lobo de Sí, sí, Fabio. sí. Que también un poco habla en algún sentido del inicio, ¿no? De la edad adulta, ¿no? De convertirse en hombre adulto, porque bueno, Nazareno es hijo, el séptimo hijo de una familia humilde y aldeana de la Argentina, del interior de Argentina, creo que no se dice en dónde sería específicamente, pero bueno, No lugar, es un o lugar, el lugar, todo buen el lugar, lugar. todo. Podría ser cualquier lado, Sí. esa es la posibilidad que te Que da. en Argentina está la idea de que el séptimo hijo varón se Es transforma en el lobizón. el episodio, ¿sí? En realidad es una leyenda guaraní, Mira, eh, que se cree justamente eso y... vos tenés antepasado guaraní, ¿no? No, guaraní no, yo Ah, tengo mapuche. mapuche. Sí, sí. Y donde se cree justamente esto, ¿no? Que el séptimo hijo va a ser el que se convierta en hombre lobo. Sería el equivalente a hombre lobo. Es parecido, pero no es igual, porque de hecho el lobizón creo que solo mata a niños en luna llena, es como un poquito más Solamente específico. se transforma en luna llena Y se transforma en lobo, no en hombre lobo, es y se un transforma en lobo. lobo y mata a niños. A niños y creo que adolescentes también, una cosa así. Bien. Eh, entonces, bueno, y animales, naturalmente, ¿no? Ovejas y demás. Y Sí, incluso igual uno analiza más allá de la simbología del hecho de que sea el séptimo, sí, el tema del 7, ¿no? Como número simbólico. Bueno, la luna llena, ¿no? También la idea de la ciclicidad de la luna eh, y el tiempo, que el tema de la luna, y bueno, la noche, la idea de claro. la oscuridad, la idea de que mate niños o adolescentes, es Mm, decir, gente que está en periodo de iniciación, y el tema también, esta idea de la transformación en bestia o animal, que siempre va a tener un carácter, bueno, lo dijimos, creo que en el capítulo pasado, esta idea de los dioses que se transforman en animales, sí, o incluso el mismo Dios que domina a la bestia, si Cristo que se intrascruza en el burro, o Heracles, o Sansón que matan a la bestia y se ponen mm, eh, el tapado, o incluso, bueno, Zeus que se transforma en animal, pues Poseidón, ¿no? Que se transforma en animal, y incluso en los aztecas, ¿no? Estos sí, dioses que son mitad animales, ¿no? sí, sí. Y bueno, me viene también a la cabeza la idea de
como llaman los nórdicos, esto que tenían el Berserker. Sí, el Berserker. Sí. Y sí, no sé si en Norman también se sale un poco en la película, ¿no? También que es cultura nórdica de esta cuestión de la transformación en animales, creo que también me parece ahí algo. Sí, sí, porque incluso esa idea de esa relación entre animal y ser humano, y, y que esa búsqueda, bueno, siempre lo hicimos en el Cazador Celeste de Calazo, Mm, en esa diferenciación es donde un poco está la comprensión también de uno mismo. sí. En Nazareno digamos, él se lo toma chiste. Él quedó huérfano, ¿no? Quedó sin padre, sin... No, no quedó huérfano, está con la madre, Bueno, solo ahí con la está, madre, también está la falta del padre, ¿no? eh, La idea de como, y sin hermanos. O sea, todos los otros hermanos se murieron, ¿entendés? también, bueno, pero esta idea de, bueno, también Rómulo y Romo con la zorra, pero esta Mm, idea de que el padre falta, ¿no? Como si hubiese sido hijo claro, de una divinidad que se transformó en lobo y estuvo con la madre, con él, no sé. claro, sí, sí. De hecho, podría ser el diablo mismo porque aparece el diablo en la película, También, ¿viste? mira. Em, qué sé yo. Me da un poco de... Tiene sentido, ¿no? Que en las películas de terror, sobre todo, bueno, esta no es una película de terror, pero en las películas de Claro, terror es una siempre película fantástica. que falta la figura paterna, siempre como que surge el mal también, ¿verdad? Porque Bueno, falta mira, esta justo lo hablábamos, un tema de del líder claro, pater, ¿no? exacto, sí, sí. Por ejemplo, en El Conjuro, cuando la mujer es poseída por el demonio, cuando el padre justo se fue de viaje. Entonces, siempre cuando se va alguien o queda solo Y bueno, la Odiseo, ¿no? superviviente. Que viene a Creta y el hijo le está pidiendo ayuda, ahí como medio una decadencia, es como que está eso asociado, ¿no? A la idea de la falta del padre Sí, como épocas de revolución. sí, sí, sí. Bueno, decía vos de Sí, Nazareno. tuvimos que cambiar de locación. Estamos acá en la facultad y eso implica a veces que cambien de aula, medio de manera imprevisto, ¿no? Porque estaba Ah, vacía sí. y supuestamente no iba a haber ninguna clase ahí, pero bueno, nos, nos sacaron de las patadas, básicamente. Así que ahora estamos acá. Estabas con Nazareno del Lobo, ¿no? Sí, decía que Nazaruz rechaza, Ah, sí, es Nazareno Cruz y el Lobo. sí, Sí, ya, claro, bueno, Cruz también, ¿no? sí, básicamente como saben que va a estar, que está maldito, le dicen, bueno, por lo menos pongámosle el nombre, ¿no? Dice, ayudémoslo de esta manera, por eso que le ponen Nazareno Cruz. Bueno, y de hecho que se llama Nazareno, ¿no? Claro, por eso le ponen Nazareno, o Cristo Nazareno, Claro, dice, Cruz ayudémoslo con Nazareno, algo, sí. ¿viste? Démosle algo para combatir este demonio que lleva adentro, que es como que saben que se va a despertar en cualquier momento. Nazareno lo rechaza, de hecho se burla de esta leyenda, él canta y se aúlla, ¿no? En modo de chiste, Sí, es un tipo que pero la idea esta de que él sea Nazareno Cruz y que tenga el lobizón adentro es un poco la idea de yo tengo el pecado adentro y también soy como una especie de Dios, de bondad, por un lado Jesucristo, ¿no? Con la persona más buena que se puede dar, por otro lado el lobizón, ¿no? Como se puede decir sí. Satanás, por ejemplo. No, Entonces, es como que uno tiene la doble, la idea del doble. además en este Que sentido, él se burle del doble, es como que no, yo soy bueno, me burlo de la sí, maldad, por y ejemplo. tiene todo el sentido del mundo esta cuestión que decís vos del doble, Sí, porque Nazareno es como el muy querido en el pueblo, es como que todo el mundo lo quiere, lo grita, digamos, quiere su atención, de los niños quieren hacerle una fogata, de hecho esa parte me causa mucha gracia. Nazareno, ven esta noche a la fiesta que yo te haré la fogata más grande, le dice uno de los nenes, como queriendo caerle bien a su claro. ídolo. Y entonces casi que al principio de la película, de hecho es muy cortita, una hora 24, Nazareno tiene para mí una de las escenas que es un poco rara porque conoce al amor de su vida, que es una chica rubia, muy blanca, muy pálida, todo lo contrario a él, ¿no? Un tipo morocho y como grandote, ¿no? Y, y hay una escena con una música muy extraña en la cual ellos se ven, la mirada se va acercando, bueno, esto Fabio lo hace muy bien, ¿no? Crea esta tensión ahí en el ambiente
demostrando, ¿no? que los dos se vieron y que los dos se gustaron en ese momento. Y bueno, inmediatamente aparece el diablo, ¿no? Inmediatamente surge el fuego, porque claro, con este amor que descubrimos que para Nazareno estaba prohibido, es que surge y mejor dicho, es que se activa la maldición, porque es con este amor que se desata la bestia que tiene dentro Nazareno. Claro, es curioso de que en esa búsqueda del amor, ¿no? Es como que, claro, la Sí, idea constantemente de lo bajo y lo alto, ¿no? La idea de la mujer como mm, dona angelical sí, y la idea de mujer como femme fatal, ¿no? O sea, claro, la mujer te puede llevar al paraíso, pero también te puede llevar a la caída y, y esta relación constante de, bueno, esa dimensión doble que tiene el ser humano. Sí, sí. sí. Sí que, a ver, es cierto que desata la maldición de Nazareno, porque el diablo le dice, vos tenés que elegir, o estás con el amor de tu vida Mm. y te convertís en lobo, o yo si querés lo podemos evitar y yo te prometo oro, mucho oro, Claro, como la idea de la tentación. Sí, lo sí. tienta, ¿viste? Y Nazareno no puede. Y si bien es cierto que él se termina convirtiendo en lobo y bueno, termina todo de manera trágica, ciertamente se da a entender en la película que el alma de Nazareno estaría protegida, ¿no? No habría quedado maldita. Y en el final es bastante curioso porque el diablo le pide a Nazareno que cuando suba arriba se Bueno, pero acuerde de él. el hecho de que él se convierta en lobo es porque superó la tentación del diablo. Sí, exacto, Ah, por eso. exacto. Si bien se hizo una bestia, es como una maldición para él, no fue algo malo, porque él pudo superar esa tentación Claro, y pudo elevarse, pudo terminar en los cielos con el amor sí. de su vida. En algún sentido él se salvó, más allá de que después termina Sí, en muerto. esa renuncia tal vez material que logra una ascendencia espiritual. Claro, exacto, sí, sí. Y también ella, si bien es trágico su destino, pero también para ella, terminan juntos, ¿no? Y se van juntos, logran esa trascendencia de manera conjunta y termina una escena también bastante triste, pero muy bonita, porque, eh, qué sé yo, Nazareno logra vencer esta tentación y en algún sentido él casi que no se lo pregunta, ¿no? Casi que le sale de manera intuitiva, dice, no, yo no puedo renunciar al amor porque no, sería mucho más grande que mí, dice, y no tendría sentido cualquier tipo de riqueza si no es con este amor de esta chica que tan perdidamente se enamoró. Em, Después hay una particularidad que a mí me gustó mucho que es, Casi como una especie de inverso de lo que hace Fausto, ¿no? Dice que claro, Fausto sí, incluso la pierde a Margarita. mm, sí, sí, Eh, sí, sí, logra escapar a esa tentación. Y me gustó mucho el detalle de que el diablo esté caracterizado como un gaucho, ¿viste? Es como, y es fanático de hablar en guaraní. Marechal también está esa idea del gaucho vestido el diablo vestido de gaucho. Mirá, Sí, claro. Bueno, y en supuestamente Buenos Aires. acá al diablo le gusta eh, hablar en guaraní. Y creo que tiene un poco que ver con esta cuestión de que es una leyenda guaraní, ¿no? Por eso también es como ese diablo, ¿no? No sé si es el diablo o es el diablo según la tradición guaraní. ¿Entendés? Sí. Eh, no sé, me pareció interesante. Después Nazareno, cuando es perseguido por todo el pueblo y todos lo quieren matar, porque, bueno, naturalmente se convierte en lobo y mata ovejas y lo que fuera, el diablo lo llama, él tiene como un descenso a los infiernos, que es como este diablo caracterizado en gaucho, con, con mujeres desnudas, digamos, con cuestiones, situaciones obscenas, ¿verdad? Con, digamos, el horror en algún sentido también por, digamos, gente sufriendo tormentos físicos, y ahí es cuando pareciera que el diablo, no sé, le va a hacer proponer otro pacto, o cuando parece que el diablo le va a quitar algo más, no, el diablo le dice, Nazareno, que, que se siente ser padre, ¿no? Le pregunta, dice, ¿por qué? Dice, Nazareno, dice, que no, no, ¿acaso vos no sabés? Dice, no,
yo no sé lo que es ser padre, dice. Y no sé bien si es por una cuestión de empatía que tiene el diablo o no, porque bueno, Nazareno aparentemente va a ser padre, dejó embarazada a esta chica. Em, pero el diablo le dice, bueno, está bien, dice, yo quiero que cuando vos te mueras le hables a mi padre de mí, a Dios, y les pidas que me hable, ¿no? Esta cuestión del hijo renegado que a lo mejor quiere una redención. Creo que también la película habla de la redención de de Satanás. Satanás, pero Sí, sí. Y, y un poco bueno, esta del hijo renegado, ¿no? me viene también a la mente el Asno de Oro de Apuleyo, que él por ver él es convertido en asno por ver algo que no tenía que ver. Y el asno, ¿no? Como diría el demonio, entonces tiene que pasar todo ese un rito de iniciación también, entonces, bueno, Sí, todo el camino para regresar a volver a ser hombre, ¿no? Ahí hay sí, parecido, ¿no? Sería. sí, sí. Y Y bueno, el lobo, siempre la idea de Apolo Loxias, ¿no? También, la idea de, bueno, y el lobo como figura también vampírica, ¿no? El vampiro se transforma en lobo. claro, El vampiro se transforma en lobo y tiene dominio de los lobos, ¿no? Drácula tiene como su dominio de los lobos. el lobo además que muchas veces en las películas y en este tipo de leyendas, no es que come, ¿no? A su presa, es como que solo viene a cosechar y no, a sembrar mal, ¿no? Porque viene a generar matanza, Sí, porque el lobo deja. de San Francisco también, ¿no? La idea de San Francisco que le habla al lobo Sí, y lo convence para que deje de matar. sí, 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 sí. sí. Eh, Así como me pareció muy interesante, yo no sabía mucho de esta película, pero aparentemente era la más taquillera en su momento, ¿viste? Es una película de peso en nuestro cine. Y bueno, si no la vieron, bueno, se la spoileé un poco, pero desde ya que más que recomendarle, incluso vos, Dylan, si querés chusmearla, Sí, está, sí, está sí. muy buena. Para adentrarse también en el universo Fabio, que ojo, sé que tiene sus particularidades. A ver, esta película por momentos puede llegar a parecer un poco lenta, si se me permite la expresión, porque se toma su tiempo a veces en ciertas escenas, más allá de que es una película corta, pero se toma su tiempo para generar cierto tipo de tensiones o de situaciones con los personajes, ¿no? Sí, recuerdo, yo vi dos de Fabio, el mono Gatica y Moreira. no, No. el dependiente, me parece algo así es. Sí, creo que eh, sí. es la de un empleado, sí. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero algo así como que es un empleado de una ferretería que, bueno, conoce a una mujer y, y también hay una idea ahí con lo doble, con lo monstruoso, un hermano de esta mujer que tiene como una especie de, de capacidad mental y lo tienen como una bestia alimentándolo. Hay una cosa media kafkiana con lo extraño, ¿no? Eso. Mm, mirá. También, no sé si podríamos hacer un especial Fabio, ¿no? A lo mejor, por lo Sí, sí, menos sí, 3 peliculitas de Fabio. sí, sí, bueno, ya una está quemada porque Una está quemada, pero Fabio tiene igual, tiene varias, así que sí. sí, sí. ¿Vos, Dylan, particularmente querías hablar de Y algún voy a libro o hablar algo? de una lectura y eh, una lectura, de hecho estoy viendo ahora a ver si me acuerdo Ah, que puedo hablar. No, voy a hablar de Jane Austen, mira, ok, se me ocurre ahora, mirá, es una lectura de verano, que murió hace poco. como muy hace poco No, Jane Austen, no, perdón, perdón. hace 200 años. No, Jane Austen no, me estaba confundiendo. Que murió hace poco el escritor, Paul Auster, Paul Auster. que hablé de Paul Que Auster, hablamos de sí, Paul Auster, en sí, sí. estamos leyendo. Jane Austen, escritora de Orgullo y Prejuicio, escribió 4 novelas. Su última novela creo que fue Emma, pero voy a hablar de Persuasión, que para muchos es incluso la mejor. Yo leí Orgullo y Prejuicio y esta. Eh, y que de alguna manera fue una novela que tiene temas comunes, ¿no? ¿Qué es lo interesante o lo que a mí me resultó interesante de Austen? Más allá de las cuestiones, esta idea ¿no? de escritora de amor, ¿no? Lo que tiene Austin es
hace una radiografía social, ¿no? Y cómo lo social es la religión de ese momento, ¿no? De esa sociedad inglesa del siglo XIX, cómo se pasa de una sociedad más de una clase de nobleza que ya está cayendo a una burguesía en ascenso. Tiene un poder de percepción Austin como es una especie de teóloga de lo social. Si lo social es lo religioso, como dice Durkheim justamente en el siglo XIX, eh, Sociólogo, Austin, ¿cómo? sociólogo entonces. Sociólogo Durkheim, sí, y No, dice pero puedo lo decir religioso y lo social. Jane Austen como teóloga de lo social, Sí, sí, socióloga. sí, es como una especie de que capta cada detalle, es muy proustiana en ese sentido también. Bueno, Proust va a ser un Proust viene después, pero tiene esa cosa de detalle, de una mirada, de un gesto, de lo no dicho, de cómo las aptitudes van pasando, ¿no? Bueno, yo hablé un poco de Proust, después lo va a tener también Virginia Woolf, ¿no? Sí. Esta idea de cómo te va detallando, ¿no? Pues, te va mostrando ese enamoramiento que tiene ella, esas diferentes posibilidades. Ella está enamorada entre un capitán del cual está enamorada, pero bueno, por cuestiones de clase, por cuestiones económicas, lo económico va a cada vez resultar más importante que lo social, justamente, que la cuestión de si es noble o no noble. Eh, y cómo, bueno, el padre trata de generar una fachada, de mantener la fachada, de cómo se trata esta idea justamente, ¿no? De esta sociedad medio hipócrita. Y me resultó muy interesante, es muy linda de leer, es muy linda de leer, escribe muy bien Austin. Yo leí una traducción, ¿no? Pero Sí. eh, se nota, tiene una cuestión de percepción increíble, increíble. Es como contar una historia haciendo mucho hincapié en ciertos detalles, ¿no? Como que el Sí, sí, amor sí. surge en los detalles, ¿no? Sí, incluso se va revelando, ¿no? De a poquito, lo va llevando casi como un río, ¿no? Lo va llevando con unas gotas, ¿no? Y se va revelando, incluso para la personaje en sí misma, porque hay una idea en Austin como que la persona tampoco sabe que está enamorada y también la protagonista se va dando cuenta de cómo Junto a vos, digamos. él también se va dando cuenta de que el otro está enamorado. Mm. Entonces es como un darse cuenta en eso. Y hay una idea esta de la persuasión, ¿no? Que también es esta idea invisible de la persuasión. Como que hay constantemente importancia en cosas invisibles, más allá de que sí, se da lo material, en lo perceptivo, en lo que pasa, pero como que hay constantes prejuicios, modos de pensar. Es una sociedad totalmente diferente a lo que puede ser la sociedad hoy. Y lo bueno que tiene leer estos libros es como, claro, es otro mundo. Realmente es como leer a Tolkien y decís, mira, los enanos tienen estas costumbres, los elfos tienen estas costumbres. Bueno, es eso, es una sociedad totalmente diferente. eh, Cómo se entiende las ceremonias sociales, ¿no? Si yo te digo tal cosa, si no te saludo, si, bueno, cómo te saludo, cómo hago determinado aspecto, Y determinados ademanes, todo eso genera teorías, teorizaciones o maneras de ver. ¿y Eh, eso genera cierto desgaste en el personaje? sí, O, sí, cierto, reflexión sobre, como te pero es digo, como que lo tiene interiorizado toda esta cuestión sí, sí, bueno, esta idea de las persuasiones es que muchos personajes opinan sobre lo que ella tiene que hacer o cómo ella debe interpretar, y por eso la idea de la persuasión, ¿no? claro. Me hace acordar mucho a La Fontana Sagrada de Henry James, otro inglés, que también va a otro gran detallista, otro gran Ujú. intérprete, y que en un momento una personaje se pone a interpretar y empieza a teorizar sobre determinados aspectos que ellos empiezan a notar de sus amigos, ¿no? En este fin de semana que están de vacaciones. En- en- Y y uno compra, digamos, vos entrás ahí en ese universo, ¿verdad? O por qué podría resultar interesante, a lo mejor yo también pensando
en gente que no está acostumbrada a este tipo de lecturas, ¿por qué es que te compra eso? ¿Por qué resulta Primero está interesante? muy bien escrito, Sí, después por supuesto obvio. la cuestión esta sociológica, histórica también es muy interesante, y después también por la cuestión de cómo uno percibe la realidad Es como en que su vos lo tiempo. vas viendo, digamos, en tu propia realidad, Es ¿verdad? que claro, porque si vos decís, bueno, no tiene nada que ver esto con ahora, pero uno Sí, también va diciendo, bueno, qué sé yo, vos entrás a Instagram y decís, mira, si yo le pongo, yo no tengo igual Instagram, pero si yo tuve, si yo pongo un me gusta, si yo le hablo de una determinada manera, respondo una historia, hoy esto pasa no por las redes sociales. De hecho, el personaje del padre va a tener un libro donde están los nobles y él le pusieron una fotito con una pequeña biografía de él y lo abre todo el tiempo y es como su orgullo. Bueno, y cómo siempre está esa idea de somos lo social o somos lo interior y todo eso hoy está presente, ¿no? Sobre todo en lo que es el universo de redes sociales o el universo social, ¿no? Hay una religión o una ceremonialización de todo, y todo está sobreinterpretado o tiene un tipo de interpretación, un determinado prejuicio. Esto quiere decir si te respondió de esta manera esta persona o si hizo claro. esto, es por esto. Está muy presente, ¿no? Y es todo más allá de la razón, son cosas invisibles que van dando vueltas, ¿no? Sí, pero o sea, está bien que sea así, decís vos, ¿no? Que uno pueda llegar a- Porque yo lo veo también y lo pienso, ¿no? Uno cómo se puede llegar a sobrepensar, ¿no? Sí, Todos sí. los gestos. Porque Y se lo queda poco, en las apariencias. pero lo poco saludable que sería eso. Es que, claro, vivimos teorizando en apariencia. ¿Cuál es la doxa platónica, no? Es esta idea de están los que buscan la verdad y están los que se quedan en la doxa. ¿Qué es la doxa? Aquellos que opinan en las sombras. Entonces están opinando sobre la sombra que está en la cueva, ¿no? La caverna platónica. Y es un poco eso, es una sombra de sombra, diría yo, la red social. Sí, 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 sí. sí. Y bueno, esta idea de que se revela el amor es un poco tratar de salir de esas persuasiones, tratar de buscar. ¿Y el personaje en la Sí, novela logra salir un poco de sí, esas sí, sí, bueno, percepciones? claro. Quiero spoilear, pero sí, bueno, obviamente todos saben que se va a terminar casando, claramente. Mm, sí, sí. Y está un poco eso, está un poco eso. Me Bien. parece muy interesante. Y después quería comentar un anime, A ver. es Psycho Pass. Psycho Pass. Vi la primera temporada hace poquito, hace un par de meses, que es un anime, una distopía Pero para, ¿a o colación de qué lo querés traer? utopía. No, me vino ahora. Solo por mencionarlo. Sí, sí, bueno, Ok. estamos hablando. Está bien, está Sí. bien. Psycho Pass. Mira, para que Y sepas, fue el último anime que vi. lo empecé hace Y el poco único que este año. y medio como que sentí que no era el momento para verlo y lo dejé, ¿viste? No sé Sí. si a lo mejor me lo puedo volver a vender. Sí, no, brevemente la sinopsis es una sociedad del futuro que transcurre en Japón, porque solamente es un sistema aplicado en Japón, donde hay una especie de computadora que por cámaras que están puestas en todos lados determinan tu nivel de posibilidad de cometer delitos o crímenes. Y entonces si la máquina detecta, que se llama esta máquina, te detecta, te meten preso o te rehabilitan, en caso de muchos que no se pueden rehabilitar, o en el caso de algunos que sí se pueden rehabilitar. Y hay Entendiendo que hay determinados, consenso total de que la máquina funciona, digamos. O sea, que es sí, así. sí, sí, hay un concepto total, bueno, de hecho ya no hay asesinatos, o los pocos asesinatos que hay es porque, claro, muchas veces uno por su condicionamiento de vida se puede hacer perverso, no es que eso de antemano hay un inicio. Muchas veces sí, tenés 8 años y tenés como una especie de espíritu perverso, y Claro. otras veces no, otras veces te vas haciendo por una, qué sé yo, si alguien te golpea, si alguien te hace bullying, si alguien te abusa sexualmente. De hecho, el capítulo 1 arranca Sí. con un abuso sexual, es muy, muy duro. Vos te puedes hacer también perverso, ¿no? Y también habla un poco de esta cuestión de no poder rehabilitarte, ¿no? Porque se asume que Claro, vas hay a cometer algunos que no se ese pueden hecho rehabilitar, sí. Y algunos que sí, y como que hay una cosa de medir el estrés.
Como Sí, que sí, es una sí, cosa, bueno, no, tenés que fijarte porque tu estrés está subiendo y si te pasás del estrés ya como que pasás una vara que ya no puedes volver. mm, Y bueno, hay unos detectives que sí, que son gente que son criminales, que los ponen como para ser detectives, ¿no? Esta idea es un muy Philip K. Dick también. Bueno, de hecho está sí, nombrado, sí, sí, sí. citado. La idea de hecho es basado en un cuento de Philip K. Dick, que está en la película Minority Report, que se Sí. llama el cuento homónimo también, informe, reporte, sí, reporte, ¿cómo sería la traducción? Bueno, No sé. bueno, que es un cuento, un cuentazo, es, que está bueno, basada en la película de Spielberg, creo que la hace Tom Cruise, me parece, ¿es? Sí. Eh, Película más o menos igual, no va, no sé, a mí mucho no me gustó. sí, sí, bueno, la película también es, sí, es bastante similar al cuento, el cuento igual cambia algunas cosas. Sí. Informe minoritario, el minoritario, ¿por qué boludo? Sí, bueno, esta idea de que son tres especies de pitonizas que en realidad en la película son pitonizas, pero en el cuento son como especie de seres humanos con una especie de discapacidad mental, pero que con una posibilidad de poder ver el futuro, y son tres. Y en este caso hay un informe minoritario, es decir, 1 a 2, que establece que el creador de este sistema va a matar a alguien. O sea, le están diciendo el futuro y él escapa, digamos. Y bueno, se da una paradoja que en realidad este informe minoritario después termina siendo el causante de que él en realidad termine haciendo lo que debe hacer. Entonces hay como una especie de paradoja Claro. en ese sentido. Y se termina dando la disyuntiva de si yo preservo el sistema o no preservo el sistema. Entonces está la paradoja. Y como está la paradoja en Psycho Pass. Esta Eh, cuestión también, por ejemplo, me hace acordar a Se Busca, que era la cuestión de preservar el sistema, era matar a los que salían también, porque aparentemente, no sé si te acordás vos, siempre iban a salir todos los nombres en los telares, porque ellos tenían el sistema de bueno, es que, el mismo, sí, lo mismo. claro, de que supuestamente tenían que asesinar a aquellos que estaban designados por la tela, que era Claro, como una deidad en algún sentido, pero claro, todos iban a salir una. Y para proteger esa falla, mataban a los que iban sabiendo esto, ¿viste? claro, claro. Era un poco esto. Sí, sí, y en Psycho Pass está ese constante dilema. Bueno, este sistema evita muertes, violaciones, asesinatos, Mm, pero también es una sociedad apática, una sociedad que impide, que censura el arte muchas veces, porque ese arte puede generar estrés, o censura a los genios. Em, es como que termina coartando el espíritu humano, ¿no? sí, Lo curioso es que solamente sucede en Japón esto. O sea, en el resto del mundo está como con el sistema habitual, eh, pero como que termina dándose una especie de, bueno, es injusto esto de juzgar a alguien por un delito que no cometió, pero también está la idea, bueno, es eficiente, sí, es eficiente. Y bueno, la idea de Psycho Pass es que hay personas determinadas que no son susceptibles de ser medidas. Pueden cometer actos malos, pero no se los mide. Y ahí está donde está esta búsqueda entre el policía y el malvado, una especie del doble. También hay una idea muy también filicadiano, muy Blade Runner, sí. contra Blade Runner. Eh, A mí, por eh, ejemplo, también sí, se me sí. viene a la mente Drep. No sé si la No, viste. no la vi. Drep es también un policía del futuro que es justamente jugador. Stallone tiene una versión de Drep en los 80. La película de los 80 es bastante mala, la de los 2000 más o menos. Sí. Igual también es muy filicadic. Y sí, está buena. Es justamente policía que en el mismo acto te juzga y te condena o no. Creo que ellos también tienen algunos que tienen cierto tipo de superpoderes. En la película del 2009, más o menos por ahí, o 12, está una chica que es psíquica, entonces puede ver si la persona va a cometer o no el crimen. En fin, también es un poco eso, porque directamente si saben que es el criminal, lo mata el policía, por ejemplo, ¿no? Sí. Y Eh, también
justamente como respuesta a un futuro donde el crimen está desfasado, ¿no? Donde el crimen ha consumido a, qué sé yo, casi la población, pero también teniendo en cuenta que se habla de una población que es prácticamente como la India en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Es como que ya está todo, digamos, súper poblado y naturalmente eso implica que los niveles de criminalidad aumenten drásticamente, ¿no? Sí, lo Son como curioso respuesta, veo, ¿no? A este tipo de cuestiones que tienen que ver con como lo que hacemos para evitarlo, claro, ¿no? para evitar, Está esto, o por ejemplo, sí, se me ocurre la purga, por ejemplo, que es la como otra purga, respuesta. sí, y la idea de sociedades que se van, bueno, Gran Hermano, ¿no? La idea de Gran Hermano, de una sociedad o un mundo feliz, de sociedades que te van cortando libertad, o te van, sí, te van cortando libertad, o con la excusa de la seguridad te van poniendo cámaras, te van sacando la privacidad, eh, para evitar esta idea de asesinatos, violaciones, etcétera. También hay una negación del aspecto humano, hay una negación del pecado original, ¿no? Estas sociedades modernas, esta cosa rusoniana de los hombres son buenos y, bueno, esta idea de negar el mal que termina siendo estos sistemas totalmente, uno podría decir, autoritarios. No tenés libertad Sí, individual. De hecho, en el Psycho Pass no solamente es una cuestión de crimen, sino te dicen vos una cosa media genetista, media, sí, media nazi, ¿no? Como que a vos bueno, vos sos bueno, entonces, como que ahí te van estamentos de gente, los más boludos, por así decirlo, van poniendo en determinados trabajos más bajos, muy República de Platón también. mm, Hay como una sociedad de castas también, están poniendo agrupando por ese sentido, es todo como algoritmizado. La computadora esta es algorítmica. Entonces también hay una crítica, ¿no?, a este sistema de algoritmos que te van poniendo donde te tienen que poner, digamos. sí. Eh, Un poco como Sin poder de decisión la gente. O sea, como la la máquina idea te dice dónde de, tenés que trabajar, qué tenés que hacer. claro, como si fuéramos una colmena, ¿no? Trabajar Sí, tipo, dividir entre tipos de trabajadores y quitando el concepto mismo de humano, ¿no? Que es esta cuestión de poder elegir, ¿no? sí. Bueno, y lo decíamos, ¿no? Esto justamente de Jane Austen, cómo la trascendencia pasó a lo social, cómo esa trascendencia pasa a lo inmanente. Y en esa inmanencia estamos todos absortos en lo social, estamos todos absortos en lo que hace el otro. en- si esa trascendencia, esa otredad que antes estaba llevada a un plano superior, hoy está puesta en el plano de lo inmanente y lo social, ¿no? Estas ingenierías sociales, lo hablamos en vez de Vendetta también, cómo se empiezan a hacer ingenierías sociales, nuevas sociedades, formas, como que todo está planteado, bueno, vamos a hacer la sociedad utópica, el paraíso está en la tierra, ¿no? Y terminás haciendo estas fuerzas. Dios está acá, entonces el Dios es lo social, entonces terminás haciendo estas distopías y en cierta manera Claro. la idea de sacrificio que también puede ser entendida ya no como una especie de purga, es decir, bueno, en vez de matar a alguien, voy a un ritual de sacrificio y purgo mi instinto agresivo. Entonces con el ritual de sacrificio purifico mi instinto agresivo. Sino recordar que tenés instinto agresivo, recordar que somos hombres agresivos, recordar que en la agresión está también el factor humano, porque si el humano se hace mediante la agresión, como dice Heráclito, la guerra es el padre de todas las cosas, y es en la agresión donde yo me conozco, es en la agresión donde yo estoy, esta negación también del aspecto humano nos termina convirtiendo en autómatas o en Claro, otra cosa, en un transhumanismo también, sí. una especie de transhumano o de otra cosa que ya no es humano. Porque el humano es errático, el humano tiene pecados, el humano tiene instinto a la agresión. Eh, Sería imposible, por ejemplo, vos decís, un futuro donde la humanidad no sea violenta, digamos, porque no sería no humano, ser humano, no no sería ser humano. humano. Es en la violencia,
donde el humano se hace. Mm. Y, Curioso y raro, ¿no? Pero es así. Y es una paradoja, ¿no? Porque el humano, a diferencia del animal, tiene conciencia de que tiene que matar para comer. Tiene conciencia de que tiene que matar esa típica frase, esa típica pregunta de matás o dejás matar. El humano tiene la conciencia, tiene la culpa original. Esa es la paradoja del ser humano. sí. El ser humano tiene conciencia de esta cuestión de necesitar asesinar, porque si no asesina, no es humano, pues. Bueno, me acuerdo o me viene a colación Shingeki no Kyojin, porque habla de esta cuestión de la violencia en el ser humano y del ciclo constante e inevitable de violencia que no se puede frenar, ¿no? Porque si bien es cierto que uno puede pensar que la paz se puede conseguir, ciertamente uno, creo, ¿no? Llega a Sí, la conclusión inevitable de que solo es temporal, ¿no? De que solo es en ciertos periodos de tiempo, porque, a ver, nuestra historia y nuestra literatura y demás nos ha mostrado que siempre hay ciclos, ¿no? Donde hay paz y donde vuelve sí. el Incluso conflicto, donde vuelve la guerra, donde se olvida, ¿no? El cuando se protagonistas anteriores. niega, y cuando se niega, vuelve más monstruoso. Justamente hablábamos de Nietzsche, de la idea de Boccaccio Odio, de la idea de la Segunda Guerra Mundial, volvió todo de manera monstruosa. O Claro, sea, aquello que es negado volvió todo como... Y esta idea de lo podemos cambiar, podemos hacer una sociedad ideal, podemos hacer un sistema, ingeniería social, digamos, y no, termina siendo más monstruoso, ¿no? 45 millones muertos Mao, 60 millones muertos Stalin, 10 millones muertos Hitler, o sea, y terminamos haciendo lo peor, ¿no? pero ahora con los derechos humanos, decís vos que no basta eso. Y seguimos en un mundo donde hay guerras, pero hay una idea así de negar, de decir, bueno, no somos buenos, qué sé yo, de la universalidad, de los derechos humanos, pero hoy está en crisis todo eso. Sí, La democracia liberal hoy está en crisis. Vemos la guerra del mundo, vemos los, estos autócratas que están surgiendo, entonces figuras clownescas, le digo yo también, son figuras clownescas, el clown, ahí, sí, que están surgiendo y sí, sí, hay una limitación del ser humano también. Ese es el tema también, ¿viste? No. eso es nuestro límite natural. Y querer muchas veces pensar que podemos solucionar este aspecto del mal nos termina llevando a horrores mayores. Nos termina llevando a horrores mayores. Eh, Claro, por eso vos decís, o hasta hace un ratito decías esta cuestión de, bueno, no olvidemos que nos hace humanos, ¿no? Esta cuestión de que la violencia es parte del ser humano y por lo menos debemos comprenderla, ¿no? sí, Entenderla para no sé, mitigarla o que los venos inhibitorios funcionen en los momentos adecuados, ¿no? sí, de hecho la agresión muchas veces es es fuente de conocimiento, es fuente de comunicación, curiosamente, ¿no? Uno dice, es en la guerra donde Príamo y Aquiles se dan un abrazo, es en la guerra de Troya, bueno, en la guerra de Troya, ¿no? Es el comienzo de la civilización occidental, es una guerra, es la guerra de Troya. Todas las sociedades tienen guerras, ¿no? Es la guerra entre la tiranomaquia, Sí, sí, sí. bueno, en el Antiguo Testamento, ¿no? La guerra Moisés con los egipcios, o de Josué para tomar la tierra prometida. Entonces, siempre hay como una idea de la guerra como Sí, fuente original de todo. como digamos, ritual de iniciación en algún sentido también para conocerse uno mismo, ¿no? Como decís Bueno, vos. Sí, y es sí. como Caín mata a Abel y Caín es el que funda reinos. Rómulo mata a Lo que Remo. pasa es que, claro, uno ve, y es cierto, ¿no? La guerra viene a destruir todo, ¿no? La guerra viene a solo sembrar pánico y terror, pero después de esa guerra surge también toda una nueva civilización muchas veces. Sí, sí, sí. Eh, Es que también hay fuerzas que incluso trascienden. claro, Hay fuerzas que trascienden. Hay cosas que van más allá de vamos a evitar esto. mm, Eh, pero bueno, Psycho Pass. Eh,
es policial, también es lindo que citen todo el tiempo, personajes citan libros de sociología, de filosofía, Sí. muy autoconsciente en ese sentido, y la primera temporada que yo la vi me gustó mucho, ¿Por qué dejaste de verla? porque creo que ya concluye en la primera temporada, me parece que más Como que que ya, eso, ya después solo se va a vi que tiene agotar. más temporada, pero no me interesa, ¿viste? ¿Qué sé yo? Mm, sí, sí. Bueno, Bueno, no sé. che, nos veremos en el próximo que estamos viendo, que estamos leyendo, y Sí, así como también en el próximo capítulo, que no sé si, sí, segunda parte de Planeta de los Simios. Así sí. que También hay guerras, ¿no? cualquier cosa que quieran comentar, Podemos ver. decir, corregir ahí abajo. Muchas gracias por haber llegado hasta acá, si es que llegaron hasta acá, y nos veremos en el próximo capítulo.